La noticia, el impuesto predial. El ministro de Hacienda radicó un proyecto de ley ante el Congreso con el que busca aumentar el recaudo de ese impuesto hasta un máximo de 300%. Una iniciativa que había anunciado ya el presidente y que abre paso, según algunos analistas, a una reforma tributaria regional. El Ministerio de Hacienda radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca aumentar el recaudo del impuesto predial hasta un máximo de 300%. Esto se podrá hacer una vez se actualice el avalúo catastral, una iniciativa en la que trabaja el gobierno y mediante el cual se busca acercar a un valor más real todos los precios de los predios del país en zonas rurales y urbanas. Porque el decreto que está vigente, que es del año 2019, solamente genera un alivio a los predios que tienen un avalúo inferior a 135 salarios mínimos. Ese decreto no dice nada de los predios que tienen avalúos superiores, lo que significa es que si a usted le aumentaron el avalúo catastral en el 1000%, el impuesto predial podría subir hasta el 1000%. La medida incluye los predios urbanos con destino económico y habitacional y los rurales que se encuentran en categorías asociadas a destinos económicos del uso del suelo, como habitacional, comercial rural, áreas para la producción agropecuaria, institucional y áreas de conservación y protección. El proyecto que estamos radicando tiene los avalúos más claros y permite que todos los consejos municipales y las alcaldías organicen el pago del impuesto predial una vez entre en vigencia el avalúo catastral. Según el proyecto radicado por los Ministerios de Hacienda y Agricultura, el aumento mínimo sería de un 50%. Esto es en los casos de predios rurales y urbanos cuyo valor actual sea inferior a 135 salarios mínimos vigentes, sobre los 156 millones de pesos. El pago entraría en vigencia el año siguiente al que se haya realizado la actualización catastral. El aumento sería de hasta 100% del impuesto de este año para los predios que en 2023 estaban avaluados entre 135 y los 250 salarios mínimos mensuales, hasta 296 millones de pesos. Predios cuyo avalúo catastral actualizado esté entre 135 salarios mínimos y 250 salarios mínimos no pagarán más allá del 100% del avalúo del predial que pagaron el año anterior. Hoy pueden pagar el 1000%, tal como está diseñado. Para los predios de entre 250 y los 350 salarios mínimos, 406 millones de pesos, el aumento llegaría a 150% del valor del predio actual. Y el incremento del impuesto llegaría a 200% para predios entre 350 y 500 salarios mínimos legales vigentes. Sería hasta 300% para los predios no actualizados, cuyo valor en 2023 estaba por encima de los 500 salarios mínimos. Con este catastro se espera que mejoren los ingresos de muchos municipios para que dejen de depender de las transferencias de la nación. Gremios reaccionaron frente a esta iniciativa. Fenalco señaló que el proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar de manera excesiva la aspiración a tener techo propio. Se afectaría a pensionados y familias que tienen vivienda, al tener que pagar un impuesto que aumenta de manera exponencial. Por su parte, Camacol señaló que se profundizaría la crisis del sector constructor, porque estos incrementos son un desincentivo a la inversión de los hogares. Sostiene que el derecho a la vivienda digna y asequible debe ser prioridad para los gobiernos. Pues el presidente Gustavo Petro le ha salido al paso a las críticas que ha desatado este proyecto de ley sobre el impuesto predial, radicado por el Ministerio de Hacienda. Así escribió en su cuenta de X el presidente Petro. Esto es una mentira. Si aumenta el avalúo catastral, aumenta el impuesto predial. Nosotros estamos rebajando ese impuesto a la inmensa mayoría de los colombianos. Dejen de mentir. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro ante la noticia. Bueno, vean ustedes, tremendo este proyecto de ley que está presentando, que va a presentar el gobierno al Congreso, con el cual se aumentaría el impuesto predial unificado. Ustedes han visto la nota con mucho detalle, existe esa clasificación de los distintos predios y su tratamiento en este proyecto de ley. Acuérdense ustedes, aumentaría para los predios de menos de 150 millones de pesos, más o menos de valor, aumentaría en un 50% el impuesto predial. Y para los predios de más de 580 millones de pesos, aumentaría en 300% el impuesto predial. Recuerden, 300% es cuadruplicar el valor del impuesto predial que pagan esos terrenos.
y esas propiedades. Y hay que tener presente que en la mitad pues está todo el rango de opciones de aumento dependiendo del valor de las propiedades. Sobre esto hay que decir que al gobierno le asiste la razón al señalar que hay una inmensa cantidad de predios que pagan un valor de impuesto predial muy bajo. Basta con ver las mismas cifras que ha aportado el gobierno sobre la importancia del impuesto predial en las finanzas públicas y en la economía. Acuérdense ustedes que el promedio de los países de la OCDE, el grupo del cual hace parte, organización de la cual hace parte Colombia, el promedio de los países de la OCDE señala que el impuesto predial contribuye con 1,1% del Producto Interno Bruto. En el caso de Colombia está alrededor del 0,7% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que tiene para aumentar el monto del recaudo en más o menos 50%. Eso muestra la brecha que existe y el rezago que existe en cuanto a la aplicación y recaudo por este concepto de predial. Y sobre esto el gobierno está planteando las dos estrategias: el aumento de la tasa en estas cifras que estamos señalando, por un lado, y por otra parte, hacer unos nuevos avalúos. Una cosa es la tasa que se aplica sobre el valor de una propiedad, y ese avalúo de la propiedad pues hay que ajustarlo a la realidad. Y creo yo que si bien la razón le asiste al gobierno en cuanto a la motivación del proyecto, es demasiado ambicioso en cuanto a los aumentos de las tasas del predial. Creo que habría que iniciar por el otro lado, por el que plantea el gobierno, de hacer unos avalúos catastrales que fueran mucho más cercanos a lo que dicta el mercado, que no permitieran que se rezagaran esas cifras frente a lo que el mercado establece y que por lo tanto sobre la base sobre la cual se calcula el predial aumentara y fuera más realista. Me parece que es muy difícil, incluso en un gobierno de izquierda, incluso en un gobierno en un país en el que hay que contribuir a la mejor distribución del ingreso, pensar que hay predios a los que se les va a multiplicar por 4 el impuesto predial. Eso significaría que muchos predios, incluso en muchos casos, gente que ha tenido propiedades valiosas pero que están venidos a menos y no tienen un ingreso suficiente para pagar el predial hoy en día, quedaran prácticamente en condiciones de confiscación, en la medida en que al no pagar un impuesto predial y acumular una deuda, los responsables de esa propiedad quedarían contra la pared. Vamos a ver qué termina diciendo el Congreso sobre esta iniciativa, razonable en su motivación, pero con muchos bemoles, no tanto en la búsqueda de nuevos avalúos de las propiedades, pero sí en este incremento tan grande, tan notable en las tasas de tributación del impuesto predial. El jefe negociador del gobierno con el ELN, Oti Patiño, calificó de cínica la declaración de alias Antonio García, comandante del ELN, quien respondió a la petición del gobierno sobre abandonar la práctica del secuestro. Y es que al respecto García aseguró que no aceptarán, dice él, imposiciones ni chantajes. Después de que el ELN liberara a Luis Manuel Díaz, la Delegación de Diálogos del Gobierno en el proceso con esta guerrilla exigió la liberación de todos los secuestrados y no volver a secuestrar. En las últimas horas, alias Antonio García, máximo cabecilla de la guerrilla, señaló que el ELN le cumplió a la familia de Luis Díaz con la liberación de su padre, pero que hasta el momento no hay acuerdo sobre ese tema en la mesa de negociaciones. Además, aseguró que el ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Ante estas declaraciones, en Red Más Noticias hablamos con Oti Patiño, jefe negociador del gobierno en los diálogos con el ELN. Aseguró que la declaración del máximo cabecilla es cínica. Él, digamos, aparece como el comandante general del ELN y no voy a entrar en un debate con él. Pero desde luego me parece digamos, poco cínica, digamos, la declaración de él. Pero ya es una apreciación. Pero el jefe negociador del gobierno también señaló que hasta que esta guerrilla muestre que puede avanzar sin armas, no se podrá discutir el tema de financiación en la mesa. Que muestren de que pueden serlo aún sin armas y que es lo deseable, solamente en ese momento podemos hablar de financiación. Y desde luego eso lo vamos a asociar con las transformaciones territoriales, sobre todo allí en los territorios donde ellos tienen incidencia y donde tienen presencia. De alguna manera nosotros no podemos, digamos, discutir ese tema asociado con un chantaje, ese sí, de que si no hay financiación, entonces van a tener que seguir secuestrando. Recordemos que ayer el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, generó polémica al hablar de la propuesta de un fondo de financiación para esta guerrilla. Significa que ya no es excusa el secuestro
No podemos aceptarlo como excusa, pero también tenemos que llegar a la realidad de que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir. Muy seguramente la comunidad internacional nos podrá ayudar, pero hay que encontrar esa solución. Ante las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Tipatiño también se refirió. Pues yo pienso que es un comentario un poquito desafortunado. Digamos, le recomendaría al ministro Velasco que lea bien los comunicados nuestros antes de dar declaraciones. Desde la iglesia, Monseñor Héctor Fabio Henao reiteró el apoyo que se dará en la mesa de conversaciones frente al tema del secuestro. Vamos a trabajar cada uno de los temas que están hoy. Ayer hubo una prueba real de cómo la iglesia está fuertemente comprometida en la búsqueda de soluciones al tema del secuestro, no de un caso, sino de todos los casos. Y así entonces se espera, como se anunció en las últimas horas, que en la próxima reunión con la delegación del ELN el gobierno exija que cada una de las personas que esta organización tiene en cautiverio sea liberada. Tras las explosivas declaraciones del presidente Gustavo Petro contra generales de las fuerzas militares, de quienes dijo recibieron dinero de las disidencias de Iván Mordisco para abrirle paso a esa guerrilla en el cañón del Micay, el representante del cuerpo de generales de las fuerzas se mostró molesto e indignado por lo expresado por el jefe máximo de las fuerzas militares. En su más reciente discurso, el presidente Gustavo Petro hizo delicados señalamientos contra miembros del ejército. Sugirió que generales de la República estarían confabulados con guerrilleros de las disidencias, los cuales le habrían pagado a esos militares para dejarle libre el paso en el cañón del Micay. Donde se está averiguando que generales están en negocios con las disidencias de la FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera. ¿Cómo llegó la disidencia de la FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron. Y el ejército que estaba ahí retrocedió y ellos entraron. El presidente dijo que aunque los generales son del gobierno pasado, fueron ellos los que se dejaron sobornar para dejar entrar a la guerrilla a esa zona que por tradición es cocalera. En el gobierno pasado. Y así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? ¿Entonces se están disparando y se están matando? No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? ¿Y se distribuye? Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata del cuerpo de generales y almirantes, quien en cabeza del general José Francisco Forero se refirió a lo dicho por Petro, a quien le recordó que es el comandante máximo de las fuerzas militares. Lamento profundamente que el jefe del Estado, el comandante supremo de las fuerzas militares, haga ese tipo de comentarios que se vuelven aseveraciones en boca del presidente de la República. Es que él en ningún momento ha salido con la gallardía que debe salir un presidente de la República a decir con nombre propio actuaciones que se supone que él debe saber y que se supone que si él está haciendo ese comentario es porque tiene los elementos de juicio y las pruebas contundentes. El general Forero fue contundente al pedirle respeto al presidente hacia sus fuerzas militares. Yo no me aparto de que haya personas que hayan cometido errores, pero las fuerzas militares y los generales de la República los debe respetar, porque no somos ningunos aparecidos, somos personas que hemos durado 30 y 40 años al servicio de la nación para que él venga a cachetear una institución y una jerarquía como el generalato, como lo dice él. Agregó que aunque lo dicho por Petro no le baja la moral a una tropa de la cual el presidente no valora su profesionalismo, sí se encarga de deslegitimar su labor constitucional. Yo no hablaría de una baja moral. Claro, está deslegitimando el trabajo de los hombres y mujeres de las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia. Eso no nos tiene por qué bajar la moral de alguien que está diciendo cosas que, claro, si tiene las pruebas, por favor, póngalas en la justicia. Para él es muy fácil zapatear el honor de unos hombres que han actuado bien durante el proceso de su formación. El presidente Petro hizo los señalamientos a los generales en el marco del Congreso de Desarrollo y Seguridad Humana que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes. De la mayor gravedad de estos señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro acerca de una posible alianza en el pasado, en concreto en el gobierno anterior,
entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, estos miembros de las disidencias de las FARC, del Estado Mayor Conjunto, así denominado por el gobierno, las disidencias de Iván Mordisco, en el sentido en que habrían recibido los miembros de la fuerza pública algún tipo de retribución para dejar que obraran de manera totalmente libre y sin ningún tipo de control los actores al margen de la ley en el narcotráfico, en esa zona del país. Pues bien, al respecto hay que decir varias cosas. Siendo una acusación tan grave, si es cierto que eso sucedió, pues hay que llevar hasta las últimas consecuencias estas investigaciones. No basta con salir y en un discurso decir que eso fue lo que pasó y punto. Si existe evidencia, hay que señalarla a las autoridades competentes. Hay que recordar que quien es testigo de un delito o tiene evidencia de un delito está en Colombia obligado a reportarlo, a denunciarlo ante las autoridades. Y en este caso, pues si el presidente tiene evidencia de que eso sucedió, que seguramente la tendrá porque de lo contrario no diría lo que está diciendo, pues tiene que denunciar y aportar pruebas a las autoridades y se tienen que hacer las investigaciones que sean del caso. Creo que eso serviría para que quedara en claro que tiene sustento la posición del presidente, pero sobre todo para entender cuál es la lógica interna de lo que está sucediendo en esa zona del Cauca, en la medida en que allí se concentra una inmensa operación de narcotráfico y las mismas disidencias de las FARC son las que dicen que la fuerza pública no puede estar allí. ¿Por qué se consolidó de esa manera la fuerza de las disidencias de las FARC? Es importantísimo. Dos puntos adicionales sobre lo que ha dicho el presidente. El primero de ellos es que dice que él teme por la disolución del Estado, en la medida en que estas alianzas entre fuerza pública y grupos delincuenciales no permiten saber quién es quién en regiones críticas del país como esta. Eso es totalmente cierto y hay que respaldar al presidente en esa clase de señalamientos, pero al mismo tiempo hay que decir que las iniciativas de la paz total están sirviendo para que se consolide esa disolución del Estado o el curso hacia esa disolución del Estado. Las iniciativas de la paz total han dejado, en el caso de las disidencias de Iván Mordisco, del Estado Mayor Conjunto, en dos ocasiones, no solo en una, sino en dos ocasiones en los últimos meses, la vía totalmente libre para que este grupo, al margen de la ley, consolide su poderío regional. Pero lo mismo está sucediendo en otras regiones del país con otros procesos, en concreto con el proceso con el ELN, también de cese al fuego bilateral con el gobierno. Estos ceses al fuego no están conduciendo, por lo menos por el momento, a pasos firmes hacia unos potenciales diálogos con estos grupos al margen de la ley. Sí están contribuyendo a que esos grupos se consoliden regionalmente mediante el repliegue de la fuerza pública. Y eso significa que ese temor a la disolución del Estado que está señalando el presidente Gustavo Petro se acentúa en el caso de estos esfuerzos de la paz total. Por lo tanto, creo que hay que ver las dos caras de la moneda de los señalamientos del presidente Petro y hacer ver también que esta estrategia de la paz total tiene muchas áreas fallidas, muchas áreas con problemas, como por ejemplo esta de consolidar los grupos al margen de la ley. Hablamos ahora de la Cancillería, que anunció la creación de 125 nuevos cargos para lograr el mejor cumplimiento de sus metas. De ellos, 24 funcionarios van a trabajar con el ministro Álvaro Leiva. Para algunos se trata de más burocracia, mientras otras voces señalan que la decisión se da en el momento adecuado y se necesitaba. En una nueva normativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores da a conocer que adelanta un proceso de modernización a través del cual identificó la necesidad imperiosa de fortalecer su planta personal. Esto, dicen ellos, con el fin de atender con el concurso de dicho personal de manera adecuada y oportunamente las funciones que les han sido conferidas por la Constitución y las normas legales vigentes. En el mismo documento reiteran la necesidad de modificar la planta de personal para satisfacer las necesidades actuales del recurso humano. Pues nosotros en Red Más Noticias hablamos con David Castrillón Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad del Externado de Colombia, quien aseguró que esta decisión llega en el momento adecuado y es apropiada. Serían 125 cargos, llega en el momento indicado, si no es que llega tarde. Bajo este gobierno, el número de misiones diplomáticas y consulares está creciendo. Vimos recientemente la creación, la apertura de un consulado en Haití, también con la normalización de relaciones con Venezuela. Esto ha requerido pues de una mayor planta.
Finalmente hay que considerar que la ampliación de la planta era algo que ya se había acordado en las negociaciones colectivas entre sindicatos y gobierno. Esta ampliación de 125 de hecho queda por debajo de las necesidades de la Cancillería. Serán 24 nuevos funcionarios que llegarán al despacho del ministro Leiva. Tendrá 14 de ellos asesores y 10 profesionales especializados. De otro lado, en despacho de jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares son 36 nuevos funcionarios, como auxiliares de misión diplomática y embajador extraordinario y también plenipotenciario. En la planta global se crearán 41 cargos, 20 de ellos estarán en el área de ministro o consejero, 21 como consejeros de Relaciones Exteriores, 9 secretarios de Relaciones Exteriores, 12 profesionales universitarios y 2 profesionales especializados. Estamos acostumbrados a esta situación paradójica, un poco contradictoria, en la cual un gobierno de izquierda que ha criticado los excesos de gobiernos anteriores en cuanto a la contratación, a la burocracia, al excesivo gasto público con los impuestos de la gente, pues estén haciendo esta clase de extensiones y expansiones de la burocracia. Por una parte, pues ya recordábamos el Ministerio de la Igualdad a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, esa gran cantidad de nombramientos que tiene dentro de su planta, tiene previsto dentro de su planta, pero ahora nos sorprende la Cancillería con esta noticia. Más de 100 cargos nuevos en la planta de la Cancillería y esos más de 100 cargos nuevos, 24 dentro del despacho del canciller. 14 de asesores y 10 de profesionales operativos, pero 14 asesores adicionales en el despacho del canciller. Y sobre esto hay que decir un par de cosas. La primera de ellas, pues un ministerio tiene poca o mucha gente, pocos o muchos profesionales, pocos o muchos asesores, de acuerdo con las necesidades y lo que hace ese ministerio y la efectividad con la que lo hace. Pues parecería que en este caso no existe una estrategia detrás para decir estoy fortaleciendo esta área porque hay un diagnóstico en este sentido o en este otro, y vale la pena recordar, en el caso de Colombia existen por lo menos un par de diagnósticos acerca de la política exterior de Colombia, una misión que se encomendó a una serie de expertos hacia el año 2009, 2008, 2009, y después una misión de internacionalización que se encomendó a otros expertos hace más o menos 4 años. Es decir, diagnóstico hay suficiente como para plantear una estrategia desde la perspectiva de la Cancillería, pero sin esa estrategia, sin esa hoja de ruta, sin ese plan que marque unos derroteros para la institucionalidad, pues ampliar por ampliar la planta y la cantidad de personas y funcionarios suena más a apetitos burocráticos que a cualquier otra cosa. En segundo lugar, no se ha distinguido la Cancillería por su destreza, ni por su presteza para encarar problemas. Tenemos clarísimo el problema que hubo con los pasaportes, el costo adicional en que incurrirá la Cancillería por cuenta de tener que extender el contrato de los pasaportes a Gregg & Sons para después abrir una licitación que en el mismo caso de los pasaportes la misma Cancillería echó para atrás. Es decir, no es la entidad que se haya movido con mayor destreza y mayor habilidad dentro del gobierno nacional. O, por ejemplo, la improvisación en el caso de la política exterior en lo que se refiere al conflicto entre Israel y Hamás, cuando la Cancillería sacó un comunicado, lo tuvo que recoger posteriormente ante los tuits del presidente Petro, acomodarse posteriormente a los tuits del presidente Petro, el canciller mismo diciéndole al embajador de Israel que lo mejor que podría hacer es retractarse e irse del país. Imagínense ustedes, el canciller. Por lo tanto, no hay un plan estratégico, no hay una directriz clara de la política exterior. Es una entidad que además tiene disfuncionalidades internas. Acuérdense que una de las figuras estrella de los nombramientos iniciales del presidente Petro era la vicecanciller Laura Gil, quien tuvo que dejar su cargo por diferencias con la manera como el canciller manejaba la institución. Por lo tanto, no se ve por ningún lado ninguna justificación, ni desde el punto de vista de las necesidades de la política, ni de los derroteros de la política, ni de la eficacia de la Cancillería, para que a estas alturas estemos hablando de ampliar en más de 100 personas la planta de la Cancillería con semejantes apetitos burocráticos.